¿Alguna vez has imaginado que una simple brisa podría cambiar por completo el curso de tu vida? Puede parecer una simple brisa pasajera, pero ¿y si te dijera que, para algunas personas, ese viento fue mucho más que una coincidencia? Fue una auténtica señal divina, un milagro silencioso enviado por un ángel para alejar un peligro invisible. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte de una manera que te hará replantearte todo lo que crees sobre la protección espiritual, las señales misteriosas y la presencia de ángeles a nuestro alrededor. Quizás hayas experimentado algo así, un retraso inesperado, un tropiezo que te hizo detenerte un segundo, un cambio repentino del tiempo que te obligó a cambiar de dirección. Y luego descubriste que ese pequeño detalle te salvó de algo mucho peor. ¿Cuántas veces ignoramos el poder de estas señales porque estamos demasiado ocupados para darnos cuenta? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces ese escalofrío que surge de la nada, esa intuición casi ahogada por el ruido del mundo, pero que insiste en susurrar, no vayas por ahí? Para quienes creen en la espiritualidad, esto no es solo una coincidencia, es una forma sutil, casi mágica, en que los ángeles actúan para protegernos, respetando nuestro libre albedrío, pero al mismo tiempo protegiéndonos del daño. En muchas tradiciones espirituales se describe a los ángeles como mensajeros silenciosos, seres de luz que encuentran maneras inesperadas de intervenir en nuestra realidad. Y entre todas las señales misteriosas que pueden enviar, pocas son tan discretas y a la vez tan poderosas como el viento. Piénsalo, el viento es invisible, incontrolable, impredecible. Sopla cuando quiere, cambia de dirección sin previo aviso y lleva consigo una fuerza capaz de derribar árboles, provocar tormentas y quizás alejar a una persona de un peligro inminente. Por eso, muchos relatos de intervenciones angelicales hablan de este elemento como instrumento de salvación. Una brisa que llega en el momento preciso, un vendaval que aparece de la nada para cambiar el curso de algo que parecía inevitable. ¿Y si te dijera que existen historias reales, contadas por gente común, de situaciones en las que un viento misterioso evitó tragedias? Podrías pensar que son leyendas o simplemente coincidencias increíbles, ¿pero lo son realmente? ¿Podría ser todo una coincidencia cuando el universo parece conspirar tan perfectamente para proteger a alguien? En algunos casos, las señales son tan claras que incluso quienes dudaban no pueden ignorarlas. Es como si, por un instante, el mundo se detuviera para que algo más grande pudiera suceder. Quizás por eso, incluso hoy en día, tantas personas siguen relatando experiencias con señales divinas, premoniciones, sueños premonitorios y fenómenos sutiles que desafían cualquier explicación lógica. Y en el centro de todo están los ángeles, siempre atentos, siempre actuando en lo invisible, susurrando consejos silenciosos, enviando mensajes que solo quienes tienen el corazón abierto pueden percibir. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces te protegió un detalle aparentemente insignificante? Un viento que cambió de dirección, un árbol que cayó un segundo después de que pasaras, una voz interior que te insistió en esperar un minuto más antes de irte. Son historias como estas las que nos hacen comprender que no estamos solos, incluso cuando todo parece demasiado silencioso. En este video conocerás una de estas historias, un relato impresionante de cómo un ángel cambió el viento para alejar un peligro que podría haber terminado en tragedia. Así que respira hondo, abre tu corazón y quédate conmigo, porque lo que sigue te mostrará que, a menudo, la protección divina sopla justo delante de nosotros, pero solo quienes están atentos pueden sentirla. Y quizás, después de escuchar esta historia, también empieces a escuchar mejor los susurros del viento en tu vida. Y al escuchar esta historia, y quizás empezar a recordar situaciones similares que hayas vivido, ese momento en que algo casi imposible te protegió, ese día en que un detalle tan simple lo cambió todo, quiero invitarte a ser parte de esto también. Si este tema te resuena, si este mensaje te ha tocado el corazón, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió, o incluso una experiencia que hayas tenido con señales misteriosas, premoniciones o liberaciones que parecen venir de arriba. No tienen idea de lo especial que es ver cada historia que comparten aquí. Así fortalecemos esta cadena de fe, inspiración y esperanza.
Al comentar, no solo abren su corazón, sino que también ayudan a otros a darse cuenta de que no están solos, que las señales divinas ocurren de maneras inesperadas, incluso en los días más comunes. Y si crees que este mensaje puede llegar a más corazones, dale a me gusta ahora mismo. Puede parecer un pequeño gesto, pero cada me gusta hace que YouTube comparta este video con más personas que podrían necesitar precisamente esa palabra de consuelo y protección hoy. Y si es tu primera vez aquí, o incluso si ya me sigues pero aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad para suscribirte al canal ahora. Así podrás seguir recibiendo historias reales, señales misteriosas y reflexiones que te abrirán los ojos a lo que a menudo pasa desapercibido. Tu participación aquí es lo que hace que todo esto crezca y avance, iluminando un mundo que a veces parece tan confuso. Así que respira profundo, siente esta buena energía, deja que tu voz resuene en los comentarios y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te hará mirar el viento con otros ojos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo un simple viento puede convertirse en una advertencia espiritual cambia por completo nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. A veces, lo que parece un detalle sin importancia es en realidad una intervención silenciosa, como si hubiera un trasfondo invisible donde se toman decisiones importantes para protegernos. Y esto no se trata solo de espiritualidad, sino también de cambiar tu mentalidad, porque cuando empiezas a notar estas señales, empiezas a relacionarte con la vida de otra manera. ¿Cuántas veces en el ajetreo de la vida diaria pasamos por alto pequeños movimientos que tienen un impacto enorme? Es como si, tras cada soplo de viento, se escondiera una verdad, un mensaje sutil que si lo ignoramos puede ponernos en riesgo, pero que si lo aceptamos puede cambiar por completo nuestro camino. Esta historia que quiero compartir con ustedes no se trata de coincidencias fortuitas, sino de sincronicidad, de creer que nada es casualidad cuando se trata de la protección divina. Quizás en algún momento sentiste esa ligera brisa en la cara mientras una voz interior insistía en que cambiaras de rumbo. Quizás la ignoraste, quizás seguiste tu instinto. La cuestión es que hay situaciones que solo cobran sentido cuando después las ataremos. Y por eso historias como estas son tan importantes, porque revelan un tipo de intervención que ocurre sin testigos, casi como si fuera un código secreto entre el cielo y la tierra. Piénsalo, ¿cuántas decisiones has tomado en tu vida sin saber el verdadero impacto que tendrían? ¿Qué pasaría si algunas de esas decisiones no fueran completamente tuyas, sino que fueran suavemente impulsadas por algo más grande? Así es como muchas personas describen estas experiencias. El viento, tan común, tan banal, adquiere el poder de un mensajero. En muchas culturas espirituales, el viento es símbolo de renovación, cambio de rumbo y liberación de pensamientos pesados. Es la forma en que la naturaleza nos dice que algo necesita moverse para dar paso a algo nuevo. Y cuando hablamos de ángeles, hablamos de seres que actúan en este campo sutil. No necesitan aparecer físicamente para demostrar su presencia. A menudo, la señal se presenta en forma de un detalle casi imperceptible, como una hoja que cae, una ramita que se quiebra, un escalofrío que te detiene. En historias reales de liberación, no es raro oír a alguien decir, fue como si el viento me empujara hacia atrás, o, de repente, una ráfaga me hizo cambiar de dirección. Para quienes lo ven desde fuera es una coincidencia. Para quienes lo sienten en carne propia, es la confirmación de que hay algo más trascendental en la escena. Este tipo de señal plantea preguntas profundas. ¿Y si todo este cuidado invisible estuviera presente todo el tiempo, pero simplemente no supiéramos escucharlo? ¿Y si por falta de silencio interior perdiéramos mensajes que podrían salvarnos de tanto dolor? Por eso, hablar de señales misteriosas también es hablar de atención plena, de estar presente, de soltar el piloto automático que nos hace creer que todo es pura coincidencia. Cuando alguien te cuenta que sintió un cambio de viento en el preciso momento de peligro, no solo importa el acto físico, sino la sensación que lo acompaña, la certeza de no estar solo. Es como si el universo conspirara para mantenerte a salvo, pero respetando tu libre albedrío. Incluso puedes optar por ignorarlo, pero no puedes negar que algo sucedió.
Aquí reside el poder de esta historia, en los detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que encierran un significado tan profundo que, si se comprenden bien, pueden incluso transformar la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. ¿Cuántas veces te has parado a pensar en lo que ocurre tras bambalinas en tu propia vida? Hay tanto que ocurre más allá de lo que se ve a simple vista. Y lo más interesante es que estas señales no solo vienen para prevenir accidentes físicos, a veces vienen para ayudarte a evitar una mala decisión, una relación tóxica o un camino que parecía prometedor, pero que en realidad te alejaba de tu verdadero yo. Esta es la parte más hermosa de comprender el poder de las señales, darte cuenta de que no son mágicas solo porque previenen tragedias, sino porque te reconectan con quien realmente eres. Mucha gente pasa la vida entera pidiendo respuestas, señales claras, mensajes escritos en el cielo, pero lo cierto es que, la mayoría de las veces, los ángeles obran en silencio, en pequeños cambios de dirección, en encuentros aparentemente casuales, en los retrasos que te salvan, en la música que suena en el momento justo, en el viento que cambia de dirección. Es sutil, pero poderoso. Quienes aprenden a escuchar nunca volverán a sentirse solos. Ahora dime, si te detienes a pensarlo, ¿no hay una parte de ti que también quiere creer que todo esto tiene sentido? ¿Que no es solo una coincidencia, sino una preocupación invisible que te rodea? No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo, solo necesitas tener la valentía de mirar tu propia historia y darte cuenta de cuántas veces estuviste a un paso de algo mucho más grande, porque al fin y al cabo, no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para vivir sabiendo que hay una red de seguridad a nuestro alrededor, incluso cuando no lo entendemos todo. Ahora quiero invitarlos a hacer una pausa, respirar hondo y escribir en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Así, cada palabra que digan aquí formará parte de esta energía de conexión que hace que todo esto valga aún más la pena. Y recuerden, esto es solo el principio, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando hablamos de señales, retrasos, premoniciones y ese viento que llega sin avisar, hablamos de una verdad oculta que a menudo se revela solo después de que el peligro ha pasado. Es curioso cómo nuestra mentalidad está acostumbrada a dudar de todo lo intangible, pero en el fondo, cada uno de nosotros lleva consigo el recuerdo de un momento en el que algo parecía imposible de explicar. Quizás fue un retraso inesperado, esa llamada que te hizo salir de casa más tarde, un atasco inusual que cambió por completo tu ruta, y al mirar atrás, te das cuenta de que fue precisamente eso lo que evitó que ocurriera algo peor. Es como si, tras bambalinas de nuestro viaje, hubiera manos invisibles ajustando pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Cuántas decisiones has tomado sin darte cuenta del verdadero impacto que tendrían en tu vida? ¿Y cuántas veces algo aparentemente sin importancia se ha convertido en un punto de inflexión? Lo más impresionante es darnos cuenta de cómo, cuando estamos más atentos, empezamos a encontrar patrones que se repiten. A veces es una ligera brisa que hace que una hoja caiga justo delante de ti. Una frase que alguien dice sin siquiera darse cuenta de su poder. Un animal que se cruza en tu camino justo cuando estás pensando en renunciar a algo. Estas señales son como códigos secretos, fragmentos de revelaciones que aparecen en el momento justo para redirigirnos. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te han salvado sin darte cuenta? Solemos recordar solo los sustos más grandes, el accidente que casi ocurre, el objeto que cae a centímetros de distancia. Pero hay pequeñas intervenciones que pasan desapercibidas porque nos hemos acostumbrado a considerarlo todo casualidad. Por eso es tan poderoso cambiar de mentalidad. Cuando empiezas a comprender que hay algo más grande en los detalles, tu forma de relacionarte con la vida cambia. Empiezas a confiar más, a observar más y a ser más agradecido. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de atraer aún más protección. Es asombroso cómo las historias de personas salvadas por señales misteriosas presentan detalles similares, como si siguieran un guión invisible. Algunos lo llaman destino, otros intuición agudizada, pero muchos realmente creen que es la acción silenciosa de los ángeles. Y el viento, en este contexto, tiene un simbolismo casi mágico. Es impredecible, no tiene forma ni color, pero se siente como una presencia espiritual
Llega cuando quiere, cambia de dirección, sorprende, deconstruye certezas y limpia la atmósfera de pensamientos pesados. Me pregunto cuántas historias como esta se mantienen ocultas, nunca se cuentan. Cuántas personas no se atreven a hablar de ello por miedo a parecer tontas. Pero cuando abrimos espacio para este tipo de intercambio, se crea una red de comprensión que fortalece nuestra fe. Es como si cada historia fuera una pieza más que confirma que, de hecho, no estamos solos. A veces, un simple respiro puede ser la línea divisoria entre una tragedia y un nuevo comienzo. Y cuando comprendes esto, también comprendes que cada decisión que tomas, cada paso que das, puede estar suavemente guiado por algo que no puedes ver, pero sientes. Ahí reside la belleza de este viaje, en la confianza de que, incluso cuando todo parece incierto, ya se han tomado decisiones tras bambalinas para asegurar que sigas adelante. Y eso no significa que no tengas responsabilidad por tu camino, todo lo contrario. Las señales aparecen, pero seguirlas o no, siempre es tu decisión. Es tu libre albedrío el que se respeta, mientras una sutil protección permanece a tu alrededor, lista para actuar cuando más la necesites. Al abrirte a estas sutilezas, empiezas a ver cada detalle con nuevos ojos. Ese cambio repentino de rumbo, la voz interior que insiste en hacerte esperar un poco más, la invitación inesperada que te lleva a una oportunidad única. Todo esto forma parte de una trama mayor. Es como si el universo, junto con sus mensajeros silenciosos, te dijera: confía en mí, no estás solo. También es interesante cómo estas experiencias cambian la forma en que afrontamos nuestros propios problemas. Cuando comprendemos que todo puede tener un propósito mayor, el miedo da paso a la esperanza. La ansiedad se calma porque te das cuenta de que hay un flujo que no depende solo de tu esfuerzo. Y esto no significa que te quedes sentado esperando a que las cosas caigan del cielo, sino que actuarás con más conciencia, más presencia, más apertura para escuchar los susurros que llegan de forma tan sutil. Lo cierto es que no existe una fórmula mágica para percibir estas señales. Requiere un entrenamiento constante en la percepción, la escucha y el silencio interior. Es como si, para oír el viento que trae un mensaje, necesitaras acallar el ruido de tu mente. Y al hacerlo, algo en tu interior conecta con una fuerza mayor, una sabiduría ancestral que te guía incluso cuando todo parece perdido. Aquí reside la fuerza de quienes creen en la acción de los ángeles. No se trata de ver para creer, sino de sentir para creer. Y si algo demuestra toda historia de liberación, es que no existe la casualidad cuando el corazón está abierto a comprender el impacto de cada detalle. Porque, al final, así es como encontramos sentido incluso en el dolor, la demora y la frustración. Quizás el viento que te impidió llegar a tiempo a esa cita fue el mismo que te salvó de algo que jamás imaginaste. Y si esto te ha pasado alguna vez, sabes que es imposible olvidar la sensación de no estar solo. Por eso, cada vez más, necesitamos hablar de esto sin miedo, sin vergüenza, sin fingir que es solo una coincidencia. Cualquiera que haya sentido un aliento salvador sabe que algo mucho mayor está sucediendo, incluso cuando nadie lo ve. Y es así, detalle a detalle, que construimos esta red de fe, de transformación, de conexión con una fuerza inexplicable pero palpable. Comentario: yo también estoy en este viaje, y tenlo en cuenta, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando empezamos a comprender por qué los ángeles actúan con tanta discreción, todo cobra un nuevo significado. Según muchas tradiciones espirituales, los ángeles son mensajeros silenciosos, guardianes que conocen cada detalle de lo que sucede tras bambalinas en nuestro camino. Respetan cada decisión que tomamos, porque creen en el valor de nuestro libre albedrío. Después de todo, cada elección tiene el poder de enseñarnos algo esencial. Pero, al mismo tiempo, existe una delgada línea entre dejar que la vida siga su curso e intervenir en el momento preciso para evitar una caída mayor. Y es en esta línea casi invisible que actúan. A veces, la intervención llega en forma de un escalofrío que nos detiene por un segundo. Otras veces llega como una brisa inesperada, el viento que cambia de dirección justo cuando se acerca algo peligroso. Para quienes no prestan atención, todo esto parece banal, solo una coincidencia, pero para quienes aprenden a leer las señales,
es imposible ignorar el impacto que estas pequeñas acciones tienen en nuestra trayectoria. Es curioso pensar cómo un cambio tan sutil puede alterar por completo el resultado de una situación. Y esto dice mucho sobre cómo se manifiestan los ángeles. No gritan, no imponen, no derriban puertas, susurran, empujan suavemente, dejan pistas esparcidas por todas partes, señales misteriosas que solo comprendes cuando miras hacia atrás y conectas cada pieza. Es casi como un juego, silencioso entre lo visible y lo invisible. Nuestra mente a menudo necesita abrirse para comprender que hay algo más allá de lo que vemos a simple vista. Cuando alguien nos dice que un pequeño detalle, una hoja que cayó en el momento justo, una ráfaga de viento que desvió su camino, lo salvó, parece una historia inventada, pero son precisamente estas historias las que revelan una verdad oculta. El mundo material no lo es todo. Hay una capa sutil, hecha de energía, intuición y vibración. Y es allí donde se mueven estos guardianes, siempre respetando nuestro margen de decisión, pero listos para actuar cuando se dan cuenta de que no podrán frenarnos de otra manera. Esta forma de actuar es, en cierto modo, una invitación a la transformación. Al aceptar la existencia de estas señales, cambias tu actitud ante la vida. Empiezas a valorar cada detalle, cada silencio, cada respiración. Es como si adquiriéramos una nueva perspectiva para percibir lo que antes pasaba desapercibido. Y esto también influye en nuestras decisiones. Un corazón entrenado para escuchar lo sutil toma decisiones más conscientes, porque comprende que muchas respuestas no son gritos, sino susurros en el viento. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no aparecen con claridad? ¿Por qué no hablan directamente con palabras audibles para que pueda estar seguro? La respuesta no es sencilla, pero cobra sentido cuando comprendemos el valor de crecer espiritualmente. Si todo nos fuera dado en bandeja de plata, si cada liberación viniera con una señal que dijera, un ángel hizo esto, tal vez nos volveríamos dependientes de las señales obvias y dejaríamos de evolucionar por nuestra cuenta. La sabiduría de quienes creen en estos mensajeros reside precisamente en percibir el impacto de lo invisible sin necesidad de pruebas físicas constantemente. Es un ejercicio de confianza, una forma de fortalecer nuestra conexión con algo mayor. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces, a lo largo de tu vida, algo te impidió tomar una decisión precipitada? Quizás fue una extraña sensación en el pecho, esa voz interior que te insistía en esperar un poco más, o un detalle que lo cambió todo. Y aunque no lo hayas mencionado en su momento, es muy posible que fuera una de estas sutiles intervenciones. Es como si tras cada respiración hubiera una red de seguridad lista para actuar, pero al mismo tiempo, esta red no anula nuestro poder de decisión. Es un equilibrio casi mágico entre la acción divina y la responsabilidad humana. Me gusta imaginar que cada vez que decidimos escuchar este susurro, dar paso a esta intuición, le decimos al universo, confío. Y cuando hay confianza, hay una apertura a recibir más señales. Es una alianza que se fortalece con cada pequeño detalle, y esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje. Necesitamos estar en silencio, observar, prestar atención a los patrones que se repiten y comprender que lo que parece simple puede transmitir un mensaje mucho más grande. Por eso es tan importante hablar de estas historias, porque cada historia es una llave que abre una parte latente de nuestra percepción. Cuando escuchas que alguien se salvó gracias a un viento que cambió de dirección, empiezas a mirar el viento con otros ojos. Y quién sabe, la próxima vez que sientas esa brisa, quizá ya no la consideres algo común. Ahí reside la belleza. Lo sobrenatural se manifiesta con naturalidad. No tiene que ser espectacular para ser divino. En definitiva, todo esto demuestra que no hay separación entre lo espiritual y lo humano. Todo está conectado. El viento que sopla no es solo aire en movimiento. Puede ser un abrazo invisible, un suave empujón hacia el camino correcto, una respuesta a esa pregunta que ni siquiera sabías que te hacías. Y cuando comprendemos esto, es imposible seguir viendo el mundo con los mismos ojos. ¿Cuántas veces has sentido que algo te detuvo cuando estabas a punto de tomar una mala decisión? ¿O ese molesto retraso que luego tuvo sentido? La vida está llena de estos mensajes camuflados, como si fueran revelaciones arrojadas al viento para quien esté dispuesto a notarlo. Y lo más hermoso es que no importa quién seas,
de dónde vengas ni en qué creas. Estas señales pueden llegar a todos, porque los ángeles no eligen quién merece o no ser protegido. Simplemente cumplen su papel de mensajeros, respetando cada detalle de nuestra libertad de elección, pero sin abandonar a nadie a su suerte. Esta forma, silenciosa pero impactante de actuar, nos hace comprender que hay respuestas que no se encuentran en palabras, sino en sensaciones, intuiciones y sutiles movimientos del entorno. Se requiere sensibilidad para interpretar, valentía para seguir lo que sientes y humildad para agradecer incluso el viento que sopla cuando menos lo esperas. Porque a veces, lo que llamas casualidad es solo una prueba más de que hay algo más grande conspirando a tu favor, incluso cuando todo parece demasiado silencioso. Comentario: esto me parece lógico. Y no lo olviden, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque es cuando nos permitimos adentrarnos en los detalles de una historia real que todo lo que parecía meramente místico empieza a adquirir contornos mucho más humanos, casi tangibles. Este fue el caso de João, un hombre común y corriente que nunca imaginó que un simple paseo pudiera convertirse en uno de esos momentos capaces de cambiar su mentalidad para siempre. Siempre tomaba la misma ruta, atravesando ese bosque casi a diario, disfrutando del aire fresco, del sonido de las hojas, de la paz que ese camino le brindaba incluso en los días difíciles. Era una especie de refugio silencioso, donde organizaba sus pensamientos, reflexionaba sobre decisiones importantes e intentaba comprender los giros y vueltas que la vida insistía en traer. Ese día, João estaba particularmente distraído, pensando en todo a la vez: facturas por pagar, problemas en el trabajo, viejas discusiones que parecían no tener solución. A veces es cuando estamos más lejos de nosotros mismos que la verdad oculta de lo que nos protege se revela con mayor claridad. Mientras caminaba, notó un cambio en el viento, algo casi imperceptible al principio. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, una brisa que dejó de ser suave y adquirió una fuerza extraña, lo que lo hizo detenerse. João respiró hondo y sintió un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta las piernas. Por un momento, pensó que solo estaba en su cabeza. Después de todo, ¿quién se dejaría detener por el viento, verdad? Pero antes de que pudiera dar un paso más, una ráfaga de viento tan fuerte, tan fuera de lugar para ese día tranquilo, lo empujó hacia atrás, como si dos manos invisibles hubieran decidido retenerlo allí, ni un centímetro más. Y entonces sucedió. El ruido seco, el crujido de las ramas al romperse, el polvo que se levantaba. Una rama enorme, pesada y vieja, cayó justo en el sendero, donde habría estado si hubiera seguido caminando. Fueron segundos que parecieron una eternidad. En su pecho, una mezcla de miedo, gratitud y esa pregunta que resuena en la mente de cualquiera que experimenta algo así. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Es fácil intentar encontrar explicaciones racionales. Una rama podrida, una brisa que se convirtió en viento fuerte, la gravedad haciendo su trabajo. Pero dentro de John, algo más grande se estaba formando. Una clara sensación de que nada de esto era casualidad. Repetía sin darse cuenta, mientras miraba el árbol caído. Eso no fue solo un viento, Era como si una parte de él comprendiera, en lo más profundo, que algo se estaba diciendo allí, sin palabras, pero con un impacto tan real como cualquier revelación directa. Desde ese día, João cambió su perspectiva de cada detalle de su rutina. Empezó a observar el cielo, el movimiento de los árboles, la dirección del viento. Empezó a darse cuenta de cuántas veces había recibido señales similares, pero las ignoraba todas porque estaba demasiado ocupado, corriendo de un compromiso a otro, creyendo que la vida se trata de perseguir plazos y problemas. Esta historia le trajo una nueva comprensión, que la espiritualidad no solo reside en grandes milagros, sino en la simplicidad de un respiro. Ahí reside la belleza de todo. Comprender que no necesitas ver una figura angelical descender del cielo para creer que hay una fuerza superior guiando tu camino. A menudo, el verdadero milagro se esconde en cómo se entrelazan los pequeños acontecimientos, como si un guión invisible se escribiera tras bambalinas de nuestra existencia. Cuando te permites verlo así, cada detalle se convierte en parte de un código secreto. Y descifrar ese código es una decisión diaria,
una práctica de conexión que transforma el miedo en confianza. Después de ese día, João no se convirtió en alguien libre de problemas, ni mucho menos. Aún tenía cuentas por pagar, decisiones difíciles que tomar, un dolor que nadie veía, pero algo en su interior había cambiado. Empezó a comprender que incluso en los momentos más oscuros había una fuerza sutil que le susurraba que todo podía estar bien, siempre que confiara, respirara y escuchara lo que llegaba en el silencio. Es interesante cómo una sola experiencia, un viento inesperado, puede causar una transformación tan profunda en la forma en que percibimos el impacto de nuestras decisiones. Y quizás esto es lo que necesitamos recordar cada día, que estas señales no están ahí para controlarnos, sino para guiarnos cuando perdemos la conexión con lo que realmente importa. Cuando silencias la prisa, la ansiedad, el exceso de ruido mental, te das cuenta de que no estás tan solo como creías. A veces, solo necesitas detenerte, prestar atención, sentir el viento en la cara y preguntarte, ¿tiene esto algo que decirme? Esta pregunta, por simple que parezca, abre puertas que la lógica por sí sola no puede alcanzar, porque al final, lo más importante no es comprender cada detalle racionalmente, sino aceptar que la vida va más allá de lo que podemos ver. Cuando John miró esa rama caída y se dio cuenta de dónde estaría si hubiera ignorado esa brisa extraña, supo que la gratitud era la única respuesta. Y si hay una clave para fortalecer esta sensibilidad espiritual, es precisamente esta: aprender a ser agradecido, incluso cuando no entendemos. Agradecer algo que podría haber sido peor es como fortalecer un puente con lo invisible. Es como decir, confío, incluso sin tener todas las respuestas. ¿Cuántas veces has vivido algo así, pero no te has atrevido a llamarlo por su nombre? ¿Cuántas veces un detalle lo ha cambiado todo en tu camino y en el fondo has sentido una presencia aunque no pudieras explicarla? A veces no necesitamos explicarlo, necesitamos sentir, abrazar y honrar el misterio, porque es en este misterio donde reside la fuerza que nos mantiene en pie, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Así que la próxima vez que el viento cambie de dirección sin motivo aparente, recuerda esta historia. Recuerda a Juan, la rama que cayó, el aliento que lo impulsó, y sobre todo, recuerda que tú también formas parte de este guión invisible, donde cada decisión tiene un impacto mucho mayor del que imaginamos. Escríbelo, yo también estoy en este viaje, y guárdalo en tu corazón, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque son precisamente estos detalles casi imperceptibles los que nos hacen comprender el impacto silencioso que una intervención sutil puede tener en nuestro camino. João, después de ese momento en que el viento casi lo derriba, dijo que sintió como si unas manos invisibles lo sujetaran firmemente por los hombros, como si alguien, a quien no podía ver, le dijera sin palabras, aquí no, ahora no. Todo sucedió tan rápido e intenso que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pero lo que sucedió después dejó claro que esa ráfaga de viento no era solo un cambio de tiempo, era una advertencia, un desvío necesario, una precaución que solo quienes han vivido algo así pueden comprender de verdad. Al ver la enorme rama caída justo en el sendero donde se encontraba, sintió que el corazón le latía más rápido, casi como si latiera al ritmo de una verdad oculta que nunca antes se había parado a considerar. El viento cesó tan bruscamente como había empezado, como si solo hubiera aparecido para cumplir esa misión específica, dejando en el aire una sensación de presencia, una extraña calma que, curiosamente, no era miedo, era una paz tan grande que no tenía sentido, pero estaba allí. João recuerda mirar a su alrededor, buscando a alguien, alguna explicación, pero no había nadie, nada más que el árbol caído y el sonido de las hojas meciéndose, ahora leve, casi como si el bosque mismo hubiera comenzado a respirar con normalidad. Estos detalles, que pueden parecer simples para quienes no los conocen, son precisamente lo que marca la diferencia en nuestra forma de ver cada situación. Es entonces cuando nuestra mentalidad cambia y empezamos a darnos cuenta de que nada es tan aleatorio como parece. João contó que ese día se quedó allí parado unos minutos, observando cada trozo de rama, la textura de la madera rota, el fuerte olor que desprendía la corteza, como si fuera un recordatorio de que todo podría haber terminado de otra manera. Sintió que,
Necesitaba guardar esa escena en su memoria como una revelación sobre la vida, que hay decisiones que no tomamos solos, que tras bambalinas de nuestra existencia, algo más grande se mueve para asegurar que continuemos en el camino correcto, incluso cuando no somos conscientes del peligro que nos acechaba. Es fascinante ver cómo algo tan pequeño puede abrir una enorme ventana en nuestro interior. João, que hasta entonces veía todo como una coincidencia, empezó a preguntarse cuántas otras veces se había salvado gracias a detalles que no había notado. Una esquina que decidió no doblar, una cita a la que llegó tarde, una llave que cayó al suelo y le hizo perder segundos preciosos, segundos que, quién sabe, podrían haber evitado lo peor. Estos fragmentos de la vida cotidiana adquieren un significado diferente cuando comprendemos que lo invisible no necesita gritar para impactar, y la forma en que describe ese momento es casi poética. Dice que le pareció oír un silencio vivo, como si la naturaleza misma se hubiera detenido a observar lo que sucedía. No se oían pájaros cantando, ni pasos ni voces lejanas. Solo estaba él, el viento que iba y venía, y la certeza de no estar solo, aunque no viera a nadie. Es curioso cómo en esos momentos todo nuestro interior se vuelve más sensible. Es como si el alma abriera los ojos que habían estado dormidos. Esta experiencia lo cambió todo para João, no porque se convirtiera en una persona nueva de la noche a la mañana, sino porque empezó a prestar atención. La transformación no se limitó a su forma de caminar por ese bosque, sino a su forma de caminar a lo largo de su vida. Dice que empezó a respetar cada intuición, cada escalofrío, cada brisa inesperada, y más que eso, empezó a asumir sus propias decisiones con mayor responsabilidad, porque cuando comprendes que hay algo más grande que te guía, también comprendes que tienes un papel activo en todo esto. De nada sirve recibir señales si insistes en ignorarlas. Y esta parte es tan importante como el milagro mismo. La señal no anula tu libertad de elección, solo te muestra un camino. Seguirla o no es tu decisión, pero cuando decides confiar, algo en tu interior cambia de lugar. Empiezas a ver la vida como un gran mapa, donde cada pequeño detalle puede ser una pista, un consejo, una advertencia. Y este tipo de percepción no es algo que se pueda comprar ya hecho. Es una habilidad que cultivamos poco a poco, con la práctica, en el silencio de la vida cotidiana. Quizás lo más hermoso sea darte cuenta de que no hay un ritual complicado para sentir esta conexión. Solo tienes que estar presente. Es cuando haces una pausa, sientes el viento en la cara y en lugar de ignorarlo, te preguntas, ¿significa esto algo para mí? No necesitas decirlo en voz alta. No necesitas respuestas inmediatas. A veces, la respuesta llega en forma de un sentimiento, un pensamiento que surge de la nada, una idea que cambia tu rumbo. Es en ese momento cuando lo invisible se hace presente, sin necesidad de demostrar nada, simplemente dejando una silenciosa certeza dentro de ti. Cuando John dejó el bosque ese día, sintió que su viaje había cobrado un nuevo significado. Cada decisión que antes le parecía difícil, ahora venía acompañada de una nueva confianza. Eso no significa que no tuviera miedo, lo tenía, y mucho, pero había en él una nueva valentía, una calma que nace de saber que no camina solo, y ese, para él, fue el verdadero regalo. ¿Cuántas veces en tu vida, un detalle tan pequeño, como una brisa lo cambió todo? Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero si lo recuerdas te darás cuenta de que hay momentos que no tienen explicación lógica, pero que tienen un sentido profundo en el corazón. Es en estos detalles donde reside la fuerza silenciosa que nos protege, incluso cuando olvidamos ser agradecidos. Comentario. Me parece lógico, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando nos detenemos a pensar, con el corazón abierto, esta pregunta cobra una fuerza que va más allá de cualquier lógica inmediata. ¿Podría todo esto haber sido solo una coincidencia? ¿O podría haber una verdad oculta tras estos detalles que insisten en repetirse a lo largo de nuestro viaje? João podría haber abandonado ese bosque creyendo que fue pura suerte. Podría haber contado esta historia como si contara una anécdota casual mientras tomaban un café por la tarde. Pero no fue así. Decidió verlo como una señal de que hay algo mucho más grande operando tras bambalinas en la vida, algo que respeta cada una de nuestras decisiones, pero que no duda en intervenir cuando el peligro se acerca silenciosamente. Y es curioso pensar que, a menudo,
La diferencia entre verlo todo como casualidad o como intervención divina reside en la mentalidad que cultivamos. Quienes viven con prisa y ruido apenas notan estas señales, pero cuando creas un espacio interior para observar, cuando te permites cuestionar tus propias certezas, te das cuenta de que hay un patrón silencioso que se repite. Es como si cada soplo de viento fuera una pequeña revelación, no para controlarte, sino para recordarte que no caminas solo. Sé que para muchos esto puede parecer imposible de aceptar. Vivimos en un mundo que valora las pruebas, la confirmación y las explicaciones racionales para todo. Pero la espiritualidad no se nutre de la misma lógica que la razón. Crece en el terreno de la confianza, la escucha y la sensibilidad hacia lo que no sé, muestra explícitamente. João aprendió esto en la práctica. En el momento en que sintió esas manos invisibles que lo sujetaban por los hombros, comprendió que los milagros no siempre vienen con luces y destellos. A veces, un milagro es una brisa inoportuna, un retraso, una piedra en el camino, un viento fuerte que aparece de la nada solo para cambiar el curso de algo mayor. Y ahí reside una parte profunda de esta reflexión. ¿Cuántas veces en tu vida te han protegido sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has salido tarde de casa? Te has quejado, te has enfadado, sin siquiera imaginar que llegar tarde podría haber sido lo único capaz de salvarte de algo peor. Es incómodo pensar en esto porque afecta nuestro deseo de control. Nos gusta creer que todo está bajo control, que cada paso es fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero cuando te das cuenta de que hay una fuerza que respeta tus decisiones, pero te cuida en cada detalle, tu forma de caminar cambia por completo. Hay algo liberador en saber que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir adelante. John podría haber pasado el resto de su vida intentando entender por qué esa rama cayó en ese preciso momento, pero eligió centrarse en el impacto que ese momento tuvo en su transformación. Y eso, al final, es lo que más importa, el impacto, porque la vida es una secuencia de decisiones, encuentros, retrasos, corazonadas, y cada una de ellas conlleva un mensaje más amplio. Me gusta imaginar que si pudiéramos ver el guión completo de este viaje, entenderíamos por qué ciertos caminos tuvieron que cerrarse, por qué algunos sueños tuvieron que posponerse, por qué una simple brisa lo cambió todo. Pero quizás el significado de todo esto resida precisamente en no tener este guión a la vista. Es este misterio el que mantiene viva nuestra fe, nuestra curiosidad, nuestra disposición a aprender de cada tropiezo. Y cuando aprendemos a ver lo invisible en los momentos más cotidianos, incluso el silencio se convierte en una respuesta. Algunos lo llaman intuición, sexto sentido o sincronicidad, pero no importa cómo lo llames. Lo importante es darte cuenta de que cuando te abres a esta posibilidad, la vida deja de ser solo un montón de días idénticos. Cada mañana empieza a traer consigo la expectativa de un detalle que puede cambiarlo todo para mejor. Y esto no significa que viviremos sin dolor, sino que incluso el dolor puede reinterpretarse cuando confiamos en que no estamos solos en medio de la tormenta. João dice que después de ese día, empezó a agradecer todo lo que antes consideraba un inconveniente. Un atasco se convirtió en una pausa, un retraso en una oportunidad para reevaluar la ruta, un no inesperado en un impulso para probar algo nuevo. Así es como se construye una nueva mentalidad, una forma de estar en el mundo que transforma cada tropiezo en una pista, cada viento en una advertencia, cada detalle en un portal hacia algo más grande. Y quizás este sea el gran mensaje que nos dejan los ángeles cuando deciden actuar de forma tan sutil. No necesitamos comprenderlo todo, pero podemos confiar en que hay un propósito incluso en aquello que ahora mismo no tiene sentido. Es como si cada interferencia fuera un recordatorio de que hay un cuidado invisible que camina a nuestro lado, y de repente, lo que parecía una simple coincidencia adquiere el peso de una revelación, una confirmación silenciosa de que la espiritualidad no es algo distante, sino algo que respira junto a nosotros en nuestra rutina, tras cada pequeña decisión. ¿Cuántas veces pasamos la vida esperando grandes señales, pero olvidamos que lo extraordinario se esconde en lo simple? Quizás lo único que necesites hoy sea detenerte, respirar hondo y mirar atrás, buscando esos momentos en los que algo o alguien, incluso sin manifestarse, te tendió la mano para alejar lo peor. Es en estos recuerdos donde reside la fuerza
para seguir adelante con más ligereza, más confianza, más certeza de que el viaje es mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Comenta ahí, esto me parece lógico, y guarda esa semilla, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque de nada sirve escuchar historias como la de Juan, sintiendo ese escalofrío que confirma en el fondo que hay algo más grande, si no nos abrimos a percibir las señales que pueden estar sucediendo ahora mismo, mientras me escuchas. Aquí es donde reside una de las mayores transformaciones mentales que podemos experimentar. Salir del piloto automático, de la rutina ciega, y empezar a cultivar una sensibilidad que puede haber estado latente durante tanto tiempo. No es algo mágico que ocurra de la noche a la mañana, pero es muy poderoso cuando comprendes el impacto que los pequeños gestos tienen en esta conexión silenciosa. Observar estas señales es casi como aprender un nuevo idioma, un idioma que no se expresa con palabras, sino con sensaciones, movimientos sutiles, coincidencias que se repiten hasta que te detienes a observar. Y uno de los primeros pasos para lograrlo es aprender a confiar en tus propios sentimientos. ¿Conoces esa incomodidad que surge de la nada? Esa voz interior que insiste en decir, no pasará, incluso cuando todo parece estar bajo control. A veces la ignoramos porque es más fácil seguir el camino ya trazado, pero es precisamente en esta ruptura del patrón donde se manifiesta lo invisible. Confiar en lo que sientes es respetar el puente que existe entre lo que ves y lo que no se manifiesta tan fácilmente. Y para que esto realmente funcione, es esencial salir de nuestra burbuja mental. Observar las señales de la naturaleza es como tener un espejo de lo que sucede en nuestro interior. Prestar atención al viento, al canto de un pájaro, al movimiento de los árboles, parece poético, pero es mucho más que eso. Es como si todo lo que nos rodea se usara como instrumento de comunicación. A veces, la respuesta que buscas llega en el sonido de una hoja al caer justo cuando un pensamiento cruza tu mente. Es sutil, pero es real para quienes están dispuestos a sentirlo. Pero este tipo de percepción no se logra con prisas. Es necesario crear pausas, silenciar el ruido excesivo, y ahí es donde entra en juego algo que Juan también aprendió tras su encuentro con ese viento inesperado, el poder de la meditación, de la respiración consciente, de desconectar la mente para escuchar lo que el corazón quiere decir. No necesitas rituales complicados, ni un lugar sagrado ni técnicas sofisticadas. Solo necesitas permitirte detenerte, cerrar los ojos y sentir el aire entrar y salir. Es en este espacio de presencia donde empiezan a surgir muchas respuestas. No porque el ángel te susurre palabras audibles al oído, sino porque estarás más abierto a comprender lo que antes pasaba desapercibido. Y hay algo de lo que poca gente habla, pero que marca la diferencia. Estar agradecido. Sí, estar agradecido incluso por lo que no entendiste en su momento. Cuando empezamos a agradecer por las liberaciones, incluso por los retrasos que nos irritan, por los contratiempos que nos desviaron de un camino que parecía tan correcto, algo dentro de nosotros cambia de lugar. Es como si el universo comprendiera que estás listo para recibir más señales, porque has aprendido a valorar los pequeños empujoncitos que te mantienen a salvo. La gratitud abre puertas invisibles, crea puentes silenciosos que fortalecen esta conexión con lo que existe más allá de lo que los ojos pueden ver. Y eso no significa que todos los días habrá un viento fuerte que te tire de vuelta como le pasó a Juan. A veces, la señal es solo una sensación que insiste en quedarse. Otras veces es un sueño, un número que se repite, un mensaje que viene de alguien que ni siquiera sabe el impacto que esas palabras tendrán en tu camino. Lo importante es no dudar de lo que sientes, porque cuando dudas, bloqueas el flujo. Pero cuando confías, cuando aceptas ese detalle que parece tan pequeño, todo cobra un nuevo significado. Sé que al principio puede parecer difícil. El mundo grita constantemente, impulsándonos hacia adelante como si no hubiera tiempo para callar. Pero es precisamente cuando decides nadar contracorriente que surge la magia. La sensibilidad espiritual no es un don para unos pocos, no es un privilegio de quienes viven aislados en las montañas. Está disponible para todos los que tienen el coraje de escuchar el silencio. Y en el fondo, este coraje proviene de comprender que lo invisible no quiere nada a cambio,
salvo tu atención. Quiere protegerte, guiarte, quiere que vivas tu camino con menos miedo y más confianza. Cada vez que haces espacio para esta conexión, algo en tu interior se aligera. El peso de tener que controlarlo todo se disuelve. Entiendes que hay decisiones que solo tú puedes tomar, pero también hay situaciones en las que alguien allá arriba te ayuda a evitar que te lastimes demasiado. Esta colaboración silenciosa es lo que hace que el viaje valga la pena. Así que si en algún momento de tu vida sentiste que un detalle que nadie más vio te salvó, consérvalo como recordatorio de que las señales están ahí todo el tiempo. No necesitas correr tras ellas, solo necesitas detenerte, respirar y sentir. La vida por sí sola se encargará de traerte lo necesario para tu crecimiento. Y cada liberación es una pieza más de esta historia que solo cobra sentido cuando miramos atrás con el corazón abierto. Comentario: yo también estoy en este viaje, porque ahora quiero profundizar aún más en este tema. Si has llegado hasta aquí, sé que este mensaje te ha tocado una parte que quizás hayas olvidado en el ajetreo de la vida diaria. Por eso quiero hacerte una invitación sencilla, pero significativa. Si sientes que esta conexión tiene sentido para ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias, reflexiones y señales que, de alguna manera, pueden transformar tu forma de vivir. Además, deja tu like en este video, no porque sea solo un botón, sino porque cada like demuestra que estamos juntos en esta búsqueda de respuestas, en este deseo de ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y si esta conversación te trajo algo de paz, comenta abajo: estoy contigo hasta el final. Así sabré que te has quedado aquí, con el corazón abierto, listo para continuar este viaje conmigo. Y no acaba ahí. Hay un video aquí que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo. Quién sabe, quizá la próxima respuesta no esté ahí,